Finalmente el 9 explicó la semana pasada que el sumo sacerdote debe llevar a cabo un ministerio con su propia sangre, y ese el ministerio lo lleva adelante. ¿Por qué? Porque él tiene que ofrecer algo. Pero entonces dice, lo que la ley no perfeccionó, ahora en este nuevo ministerio sí se logra perfeccionar. ¿Y qué es lo que se logra perfeccionar? ¿Qué es lo que logra perfeccionar el nuevo pacto o el pacto eterno? A nosotros, hermanos, porque el viejo pacto no podía hacerlo, porque nadie puede alcanzar las promesas en base a obras, porque no es en base a obras, es en base a gracia. Entonces, con algo externo no se puede lograr la perfección, pero el sumo sacerdote trabajando de adentro hacia afuera, perfectamente posible. Es la obra de él. ¿Quién recuerda cuál es el versículo que estamos usando? Los versículos, porque son dos, como lectura bíblica. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Hebreos? Ajá. Tenemos un sacerdote que se para la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Exactamente, Hebreos 8, capítulos 1 y 2. Que tenemos tal sumo sacerdote. El punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que esa es la ventaja, una de las ventajas del libro de Hebreos, que no hay que estar buscando cuál es la idea principal del libro, sino el centro del libro es el capítulo 8. De hecho, lo grueso del libro está 7, 8 y 9. ¿Ok? Ya los estudiamos, ya profundizamos en sí, y entonces el mismo autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, no está definido, nuevamente repito, pero dice que el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó ¿dónde? A la diestra de la majestad en los cielos, y no del tabernáculo que levantó el hombre, sino en el cielo, ¿cierto? Eso lo dice el capítulo 2, el versículo 2. Entonces, bueno, tratando de hacer un resumen flash, aquí, capítulo 1, ¿de qué nos hablaba? De que antes nos habló Dios por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de ¿quién? Del Hijo. Capítulo 2, el autor trata de decirnos qué tipo de sumo sacerdote es y cómo es el Hijo. Entonces, la parte central allí es que, así como eran los hijos de Abraham, ese sumo sacerdote debía ser igual. Esa es la parte principal. Capítulo 3 y capítulo 4 nos recuerdan que tenemos un reposo. El reposo es el día de hoy, y es el reposo ¿en quién? En Cristo. O sea, el reposo es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pendientes de que si vamos a ser salvos, qué tal, ¿por qué? Porque ya por medio del ministerio de Cristo, ya eso es una realidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Si escuchas, ¿cuándo su voz? Hoy. Porque el día de salvación es hoy, porque sabemos que Dios es atemporal, ¿cierto? Entonces 5, 6 va relatando ya, que está diciendo lo que vamos a estudiar es un plato fuerte. O sea, no es doctrina, no es lechita, sino un plato más fuerte. A partir del 7 ya empieza a destacar cómo era y cuál es el ministerio del sumo sacerdote. El 8 también describe lo mismo, y finalmente el 9 explicó la semana pasada que el sumo sacerdote debe llevar a cabo un ministerio con su propia sangre, y ese el ministerio lo lleva adelante. ¿Por qué? Porque él tiene que ofrecer algo. Pero entonces dice, lo que la ley no perfeccionó, ahora en este nuevo ministerio sí se logra perfeccionar. ¿Y qué es lo que se logra perfeccionar? ¿Qué es lo que logra perfeccionar el nuevo pacto o el pacto eterno? A nosotros, hermanos, porque el viejo pacto no podía hacerlo, porque nadie puede alcanzar las promesas en base a obras, porque no es en base a obras, es en base a gracia. Entonces, con algo externo no se puede lograr la perfección, pero el sumo sacerdote trabajando de adentro hacia afuera, perfectamente posible. Es la obra de él. Y fíjense que, bueno, esta semana fue una semana de bendición para los que tuvieron la oportunidad de ir a Emaús, porque de verdad que esas prédicas del pastor Leonardo me enseñaron muchas cosas que uno da por sentado que sabía, pero no, hermano. Esto es mucho más profundo. Eso fue pura comida sólida ya. Entonces él dice que
nosotros estamos en Cristo y después que Cristo está en nosotros. Okay, profundizando aún más lo que dice aquí. Entonces, cuando estamos en Cristo, a donde va Cristo y vamos nosotros. Entonces, así como Cristo padeció, nosotros debemos padecer. Así como Cristo murió, nosotros vamos a morir. Así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos. O sea, esto es en tiempo presente, no estoy hablando en pasado o en futuro, en presente. Y así como Cristo, que dice Hebreos 8.1, está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, ahí estamos nosotros con Él también hoy. No es que va a ser, es que es hoy ya. Entonces, ¿qué es eso? La experiencia del caminar diario de nosotros como cristianos. Entonces, esa es la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre que es en Cristo. Entonces, esto es muy profundo. Los que tengan la oportunidad de ver las prédicas del pastor, de las que se hicieron en Maús, está en el canal de Facebook de la iglesia. Todas las noches se transmitió, de verdad que se las recomiendo. Yo no he visto la de hoy cerró, vamos a verla cuando termine, cuando llegue a la casa. Entonces, bueno, amados, vamos a continuar el capítulo 10, vamos a ir avanzando. Dice así, capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acerca. En el capítulo 10, ya Pablo va a cerrar la idea, va a cerrar la enseñanza. Ok, lo que la ley no pudo perfeccionar, por esos sacrificios que se ofrecían cada año, ¿por qué? Porque cuando se hacía el día de expiación, cuando salía el sumo sacerdote, ya con el tabernáculo purificado de pecados, ¿qué pasaba al día siguiente? ¿Qué se iniciaba nuevamente? ¿Qué se iniciaba? Los sacrificios nuevamente. Los sacrificios, o sea, porque el pecado continuamente estaba entrando. Entonces, si nosotros hoy, si el sumo sacerdote hoy continúa haciendo lo mismo, ¿qué quiere decir eso? Que este es un ciclo que nunca va a terminar. Y entonces el sumo sacerdote nunca va a poder salir del lugar santísimo porque siempre va a tener que hacer limpieza. Entonces, fíjense, amados, que la nueva teología que dice que vamos a continuar pecando hasta el día que Cristo venga, Cristo no va a venir nunca bajo esa nueva teología. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre va a tener que estar purificando el santuario y nunca va a poder salir de allí. Es como querer sacar el agua del océano. Lo que nos está enseñando Pablo o el autor es que esa obra es realizada no por usted ni por mí. Porque el pastor Leonardo también lo dijo allá, y eso es algo que siempre, que creo que nosotros sabemos, porque la carne no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Usted y yo no podemos cumplir eso. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? ¿Seguro? Es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo va a ir trabajando en nosotros y de acuerdo a cómo vayamos cediendo a su obra, nos va a ir guiando de mayor manera. ¿Cuándo se para eso? Cuando yo le digo que no. No, yo no quiero. O sea, el único que puede evitar que eso suceda soy yo. Ahora estamos en una disyuntiva. ¿Estamos en el tiempo del fin, sí o no? Gloria a Dios, ¿cierto? ¿Cristo viene? ¿Por qué lo sabemos? ¿Ah? Porque esa Navidad las profecías se cumplen. Ok, señales, ¿cierto? Estamos viendo las señales que Cristo dijo que se estaban cumpliendo. Estamos viendo cómo está habiendo una unión en pos de la bestia. Ganó Donald Trump. Okay. No estoy diciendo esto ni voy a poner fecha, porque si yo pongo una fecha, agarré una piedra y tírenmela de una vez. Pero Trump está rodeado de la iglesia ¿qué? Protestante. Él ha dicho claramente que es hora de que la Biblia vuelva a las escuelas, cosa que muchos cristianos aplauden. No debería ser así. ¿Por qué? Porque la religión no se impone
y no se da por medio de leyes. Porque cuando se une el poder civil con la religión, ¿cuál es el resultado? Siempre es el mismo resultado. Coerción, opresión. Persecución. Ese es el resultado siempre. Por eso es que son dos poderes independientes. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué se está construyendo hoy ante nuestros ojos? La imagen de la bestia. Se está construyendo. ¿Cuál era la bestia? En la era medieval, ¿la unión de quién? Del poder papal, ¿con quién? Con el Estado. ¿Qué es la imagen de la bestia? La unión del protestantismo, ¿con quién? Con el poder civil. Es lo mismo. No es la bestia, es imagen a la bestia. La unión, poder civil y religioso. Okay. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos viendo que la verdad está siendo exaltada también. ¿Okay? Así como Satanás está preparando a su pueblo, Dios también está preparando a su pueblo. Un pueblo que está siendo o que va a ser sellado. Yo no voy a decir que ya el sellamiento empezó. Lo que sí yo veo es nuestra iglesia, el pueblo de Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Ustedes no ven una diferencia de doctrinas marcadas ya entre un grupo y otro grupo? ¿Mm? Hay unos que ya están descaradamente, o sea, diciendo ciertas cosas que nosotros sabemos que no deben ser, ¿sí o no? Hay otros que están diciendo otras cosas. En medio de esa mezcla hay un pueblo que está predicando la verdad y Dios lo está uniendo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sabemos? No por las señales, porque las señales son cíclicas. Claro, las señales en el tiempo van a ser más fuertes como lo estamos viendo ya hoy. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a prepararse y empieza a predicar, quiere decir que ya va a haber un pueblo que va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 14:2? Y aquí la paciencia de los santos y tienen la fe. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol más inspirado por Dios. Dios, ok, Dios mismo. Si Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, es porque los está ¿qué? Exhibiendo. Aquí están. Aquí están. Como son las características del pueblo verdadero. Exacto, pero exacto. Dios dice que ese pueblo está. O sea, no debemos esperar verlo para saber que está. Hoy ese pueblo ya es una realidad. Si no está totalmente preparado, recordemos que ese pueblo va a ser los 144,000. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, del 1 al 5, están las características. Tienen el sello del Padre, que es su nombre en la frente. ¿Qué es el nombre en la Biblia? El carácter. Entonces, si este pueblo tiene el carácter de Dios, ¿cómo es Dios? Santo, perfecto. O sea, Dios les pone el sello porque están sellados, garantizados por la obra de Él. Entonces dice las características. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, siguen al Cordero por donde quiera que va, en su boca no fue hallada mentira. Los vemos también en las características en Salmos 15. ¿Quiénes estarán en el Monte Santo? Y dice las características, las mismas características. O sea, así como hemos estudiado, esto no es una situación exclusiva de la generación final o de la generación, como que de la última generación. Porque también vimos que a lo largo de la historia hubo hombres que lograron ese estado, ¿sí o no? ¿Sí? Enoc, Elías, el último que vimos Esteban, ¿cierto? O sea, y hay muchos más. De hecho, si logramos llegar a Hebreos 11, vamos a profundizar ahí porque todos los que están allí es porque lograron ese estado. Todo lo que nombra Hebreos 11 lograron ese estado. Está Sansón allí. O sea, que a nosotros nos parece, uy, ¿cómo está Sansón ahí? Está Sansón allí. Entonces, es la obra, hermanos, que el Señor está haciendo. Eso es lo que está diciendo aquí en Hebreos, que esos sacrificios no podían ser perfectos porque al día siguiente seguía el ciclo. Pero Dios dice en su palabra, bueno, que eso es lo que iba de la última generación. Si bien es una característica que han tenido hombres a lo largo de la historia, ahora Dios dice que va a ser un grupo que va a tener esas características. ¿Okay?
en el grupo del contexto de los 144,000. Entonces, sí, definitivamente va a haber una última generación antes que Cristo venga. Y esa última generación va a tener las características de los 144,000. Entre ellas, que definitivamente van a tener el carácter de Dios. Porque yo no lo digo. ¿Quién lo está diciendo? La Biblia. O sea, si Dios dice que tienen en su frente eso, es porque lo van a tener. Fíjense en contraste. Mientras que los 144,000 van a tener el sello de Dios en la frente, la mayoría que va a tener la marca de la bestia la va a tener o en la frente o en la mano derecha. O sea, un contraste porque mientras el sello de Dios únicamente se recibe en la frente, puedes tener la marca de la bestia en la mano derecha. ¿Por qué? Porque a Dios no lo puedes seguir por conveniencia. A Dios lo puedes seguir únicamente por convicción. Porque lo amas, porque has aceptado el amor de Dios en ti y Él transformó tu vida. Lo que nosotros le damos a Dios, nosotros no tenemos nada que darle a Dios. No piense usted que no, que yo le doy, que yo hago, que hago. No, mi hermano. Si usted le da un servicio a Dios es porque está aceptando lo que Él le dio y se lo está devolviendo, es de Él. Algo así como el diezmo. Es de Él. Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Toda la obra es de Él, de principio a fin. Nuestra tarea, creer y dejar que nos guíe. Por eso es que es tan importante, amados, que cuando se recibe luz y hemos avanzado en ella, no retroceder. Porque cuando retrocedemos, perdemos todo lo que habíamos avanzado. Entonces seguimos, vamos al versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Fíjense como lo está diciendo aquí el autor de Hebreos, Pablo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados, no los puede quitar, porque es algo externo. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando allí? Y esto es un salmo. Vamos a ver. El 5. Bueno, vamos a avanzar para no hacer la concordancia porque gastaríamos más tiempo. Vamos a avanzar aunque sea para ver si terminamos el capítulo 10. Holocausto de expiaciones por el pecado no te agrada. Entonces dije, he aquí que yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro de la ley está escrito de mí. Hermanos, Juan 5:39. Vosotros escudriñáis las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está hablando lo que la Biblia decía de Jesús en el Antiguo Testamento. Okay. Le preparó el cuerpo, si no me equivoco, yo creo que Salmo 40 deberíamos ser. Vamos a ver, bueno, en el A. Bueno, vamos a ver, si nos da tiempo, regresamos. Diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Por qué? Porque ya lo dijo, hermano, porque lo primero no logra nada. Lo que logra es algo, un pañito de agua tibia allí. Pero lo segundo sí va a lograr que esto se acabe. Porque recordemos que la obra de Cristo como Cordero, como sumo sacerdote, no es solamente salvarnos. De hecho, el pastor Oscar nos enseñó una cosa que dicen, y tal vez sorprende cuando la primera vez que lo escuchas, te va a sorprender. Él hizo una pregunta, ¿para qué vino Cristo? Ajá. Vamos a ver, ¿para qué vino Cristo? Hablen. Ok, para magnificar su verdad. ¿Otra? Para salvarnos. Ajá. ¿Otra? Para llegar al universo su carácter, amor, justicia y verdad. Ok, fíjense. ¿Qué es lo que él dice? Y encontramos la verdad bíblica allí. Cristo vino primero a morir. ¿Ok? ¿Por qué?
Cuando se encarnó, vino con una misión. He aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo vino a morir, ¿cuál muerte? ¿La primera o la segunda? La primera. La segunda muerte. La muerte del pecador. Esa murió Cristo. La segunda muerte, porque es la muerte que usted y yo tenemos que vivir y es la que está cargando él. ¿Ok? La segunda muerte. Segundo, ¿qué fue lo que vio Jacob en Peniel? Una escalera que se unía ¿a dónde? ¿Qué unía? El cielo, la tierra. Cuando empezó el pecado, ¿qué había pasado con esa relación? Se había cortado. Entonces Cristo viene como la escalera que une el cielo y la tierra para hacer la reconciliación. Y eso no estoy hablando de que únicamente cuando Cristo vino. Eso empezó allá mismo en el Edén. Cuando Dios buscó a Adán y a Eva. ¿Ok? Ajá. Y lo último es lo que usted dijo, mi hermano, a vindicar el carácter del Padre. En esa, lo que dice que vino a salvarnos, no vino a salvarnos. No vino a salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque el que no acepte el sacrificio no es salvo. ¿Entiendes? O sea, la salvación es el agregado. Pero principalmente Cristo viene a acabar con el pecado. Ese es el gran conflicto. O sea, el pecado es lo que causa todo esto, que aún cuando estudiamos Romanos 8 a profundidad, vemos que aún la naturaleza gime por el pecado. Los animalitos no tienen la culpa de que el hombre haya pecado. Sin embargo, ahorita hay un león matando una cebra allá en África, cosa que no estaba en los planes de Dios. Y a Dios le duele cuando eso pasa, porque eso no estaba en la creación. Eso es culpa de nosotros. Entonces la naturaleza gime para que eso se acabe. Entonces esto es muy profundo, amados, entender esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está diciendo Pablo aquí? Que, bueno, Cristo vino a esto, vamos a seguir entonces. Ok, quedé en el versículo 9, si no me equivoco, diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Fíjense cómo lo explica aquí, que no quede dudas, amados. Y en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. O sea, eso es un agregado a lo que Cristo está haciendo. ¿Okay? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, porque es externo. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y con él usted y yo. Gloria a Dios. Digamos amén. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando Cristo murió en la cruz, que dijo, consumado es, ¿qué sucedió allí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 2:15 lo dice. Fue exhibido públicamente que el diablo era ¿qué? Mentiroso y asesino desde el principio, y junto con él todas sus ayudantes, todos esos ángeles caídos que se fueron por él. Ya el universo no tiene duda de quién es Satanás. Ya eso quedó. Y entonces en ese momento Cristo puso su pie, o sea, los enemigos fueron pisados. Ahora falta acabarlos todavía. Pero ya eso es una seguridad. Ya el enemigo está vencido, el enemigo está exhibido. Ya Satanás no puede engañar más a las mentes perfectas. Puede engañarnos a nosotros porque tenemos una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. Pero ya los que tienen mente perfecta, los ángeles. ¿Ustedes creen que otro ángel va a seguir a Satanás ahora? O sea, como todo, se comilla el vínculo, y se comilla así de simpatía, o sea, como tal se perdió al momento de morir en su cruz, porque el que siguió todo eso fue Satanás y los demonios. Entonces demostró cuál es el carácter del engañador. Exactamente. Y entonces ahí el carácter de Dios quedó vindicado por la eternidad.
¿Qué sucede? Que dicen que la última generación que tiene que vindicar el carácter de Dios también lo va a hacer, porque cuando Dios expone su palabra y dice, he aquí la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿está empeñando Dios su palabra, sí o no? Sí, o sea, es como un testimonio. Exactamente. Si esa generación no llega o ese grupo no llega, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Pues sería una falsa. ¿Y va a pasar eso? No. Entonces, sí, definitivamente va a haber una vindicación del carácter de Dios. No porque usted y yo tengamos el poder de hacer eso, porque eso ya lo hizo Jesús, que se demostró que el carácter de Dios era ¿qué? Amor, al contrario de lo que dijo Satanás, que era ¿qué? Que quería gloria propia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que leemos en el camino, en la historia de la redención. Vemos cómo se levantó contra la ley Satanás, ¿en dónde? En los cielos, que eso ya lo estudiamos en el gran conflicto, ¿cierto? Entonces, aquí lo que está poniendo fin ya el autor de Hebreos es cómo va a culminar todo esto. Seguimos. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Más claro. Hizo perfectos ¿para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Aquí no estoy hablando únicamente de la generación final, amados. Porque, como les dije, y lo buscamos en la Biblia, cuando aceptamos a Cristo, cuando decimos creer, la justicia de Dios es que imputada. Entonces ya Dios no nos ve como los pecadores que somos, sino nos ve como si viera ¿a quién? A Cristo. Y entonces por eso que la justicia de Dios nos ve perfecto. Eso es lo que está diciendo el autor allí. Pero ahora viene la otra. Porque esa misma justicia que nos es imputada, ¿cómo te puede llamar Dios justo si no lo eres? Lutero tenía una frase, no recuerdo cómo es la frase en latín, no recuerdo. Sí la leí, pero no la recuerdo. En síntesis, lo que decía que somos justos y pecadores al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Podemos ser justos y pecadores al mismo tiempo? No, mis hermanos, eso no es posible. Eso es una confusión. O somos justos o somos pecadores. ¿Ok? Porque cuando estamos pecando, salimos del reino de Dios para meternos en el reino de ¿quién? De Satanás. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Si yo soy pecador, y eso lo estudiamos esta mañana, y ya vamos a ver que viene una cita fuertísima aquí al respecto. Si yo acepté a Cristo y decido continuar pecando, ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Ya vamos a ver. También una frase de Martín Lutero, así, me miré a mí mismo, me fue imposible salvarme, miré a Jesús y fue imposible perderme. Claro. Realmente si nosotros estamos ligados a la voluntad de Dios, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, obviamente el Espíritu Santo hace esa obra de transformación. Gloria a Dios. Que Dios nos justifica, ¿sí? Porque se encarga de hacer como es ahora nuestro ser, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, y lo vamos a alcanzar cuando pues sea la culminación, sí, como tal el clima de este mundo cuando Jesucristo regrese, pero antes Dios ya nos va a dar el sello de la santidad. Amén. Entonces, es algo que hay que exactamente, que se va a mantener por su obra. Ahora, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos una vez más. Aquí viene Jeremías 31 al 33. Recordamos que lo dijo perfectamente en el capítulo 8. Aquí viene cómo es que se logra esa perfección, o cómo logra Dios esa perfección en usted y en mí. Miren el contexto, versículo 14 lo voy a leer nuevamente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Aquí lo dice nuevamente. Recordamos que la semana pasada yo pregunté, ¿a dónde entró Cristo? Porque nosotros decimos que Cristo entró en 1844 al Santísimo, ¿cierto? Y rastreamos bíblicamente, esto es cuestión de traducciones en la Biblia. Hay Biblias que dicen entró al santuario. La mayoría de las Biblias dicen lugar santísimo. No recuerdo las palabras y ahí sí le fallé en la tarea para decirle específicamente. Pero entró al santuario. ¿Por qué? Porque bíblicamente podemos rastrear que cuando se abrió la primera puerta, en Apocalipsis 4, se ve elementos del lugar santo. El candelabro, los panes de la mesa de la proposición y el incensario. Se ve en Apocalipsis 4, se ven los símbolos. Y luego en Apocalipsis 11, 19, dice que se corrió el velo y se vio el arca del pacto, que es el contexto a partir de 1844. Pero si nosotros vamos, siendo Cristo sumo sacerdote sin pecado, podía entrar en el lugar santísimo cuando quisiera, ¿sí o no? Pero sabemos que todo esto está en el contexto del tabernáculo en el desierto. Todo está en ese contexto. Okay. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que esto es su carne. Ahí sí tenemos que entender. ¿Quién nos dio el acceso al tabernáculo o al lugar santísimo? Cristo a través de su carne. Entonces vemos qué era lo que representaba el velo, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Era Cristo mismo a través de su carne, hermano. ¿Sí entendemos esa partecita? ¿O profundizamos allí? ¿Entendemos por qué se rasgó el velo? Porque Cristo murió. ¿Y qué representaba el velo? A Cristo. Ya Cristo al morir como el Cordero de Dios, ya queda acceso. ¿Qué es lo que había detrás del velo? El arca del pacto, y permanecía que allí la gloria de Dios, el Shekinah. Entonces ahora la escalera ya está completa. Ya tenemos el acceso directo por medio de Cristo. ¿A dónde? Desde la tierra al cielo. Dice una cita de la hermana Guay, amados, profundizando allí en lo que es la naturaleza de Cristo, que dice que si le hubiera faltado un solo eslabón a esa escalera, Él no podría ser nuestro sumo sacerdote. O sea, Él tenía que ser en todo, como lo dice Hebreos 2:17, semejante a nosotros, en todo. Porque si le hubiera faltado un solo peldaño, ya se trastoca el plan. Seguimos. Ajá. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es ¿quién? El que prometió. O sea, todo está basado en base aquí, a las promesas de Dios. Exacto. Por eso que es tan importante, amados, estudiar nuestras Biblias diariamente. Porque en las palabras, el agua esta que purifica es la palabra de Dios también. O sea, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Recordemos que la palabra de Dios es la que tiene el poder. Porque la palabra de Dios dice y es inmediato. Nombra las cosas que no son como si fueran. Entonces, eso es lo que básicamente está diciendo aquí. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí es donde viene importante, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y lo va a nombrar también. Porque cuando andamos solos, si caemos, ¿qué pasa? Nos quedamos allí, pero si andamos con otro, ¿qué sucede? Nos ayuda a levantar. ¿Habrá caídas en este mundo? Definitivamente. Esa naturaleza nos hará caer. Ese viejo hombre continúa viviendo en nosotros.
Y ese viejo hombre continúa queriendo dominar nuestra mente, nuestras conciencias. ¿A quién no le llegan ideas locas cuando está orando, hermano? A mí me llegan unas cosas a la mente a veces que estoy orando y yo le digo, Señor, ¿y cómo me llega esto si estoy tratando de tener una comunión contigo? Es el viejo hombre, hermano, que quiere quebrar la relación que estamos teniendo con Dios. Porque la carne es opuesta al espíritu, ¿cierto? Y el espíritu es contra la carne. Y dijimos la semana pasada, ¿quién va a vencer allí? El que esté más alimentado. Si yo alimento la carne, obviamente que la carne vencerá. Pero si me alimento de la palabra de Dios, estoy lavado con su palabra, con esa agua pura, esa agua limpia. Mantengámonos firmes sin fluctuar nuestra profesión de esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, y más adelante no lo había leído, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que el día se acerca. Ahora viene la parte que yo les dije que era terrible, pero igual va a dar la solución. Fíjense cómo empieza el versículo 26, y dice este título aquí, advertencia al que peca deliberadamente. ¿Tiene algún título su Biblia? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué es pecar voluntariamente? Hacer la conciencia. Hacerlo deliberadamente. Un ejemplo. Por ejemplo, comer cerdo. Comer cerdo cuando la vida no hay. Ok, perfecto. Me gusta ese ejemplo porque es un ejemplo de algo que podríamos considerar ligero. Cuando nosotros vamos a cometer eso, el Espíritu Santo nos va a decir, por ahí no es, no lo hagas. Incluso va a argumentar con nosotros, nos va a decir, tu salud va a ser perjudicada. ¿Cierto? Pero nosotros tomamos la decisión y avanzamos. Estamos pecando voluntaria y deliberadamente, porque nos estamos oponiendo a la voz de Dios que quiere llevarnos al camino. Ahí no se trata nada más de que no lo sé, porque el Espíritu nos habla claramente, porque recuerden lo que dice, este es el nuevo pacto que haré con ustedes, casa de Israel y casa de Judá. Escribiré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. O sea, no podemos aducir ahí que somos ignorantes a lo que dice la ley, porque ya en nuestro corazón, ya Dios lo escribió. ¿Y cómo lo escribió? ¿Con qué lo escribió? Con su propia sangre, amado. Con su propia sangre, porque eso es lo que sella el nuevo pacto o el pacto eterno, la sangre de Cristo. Y mira cómo lo va a decir aquí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o más testigos muere reprecisamente. Mira, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Mira lo que dice aquí: y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada e hiciere afrente al Espíritu de gracia. Se describe perfectamente este versículo con el ejemplo que acabamos de experimentar. ¿Sí lo están entendiendo o no? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Ok. Fíjense con algo, amados, que es tan sencillo. O sea, como con la alimentación. Por eso es que muchos estudiosos de la Biblia, eruditos, y es el mayor lazo, y de hecho por ahí vino la caída. Muchos dicen que si nosotros logramos controlar el apetito, ganamos la batalla, porque es el pecado más difícil de vencer, aún más que la sexualidad. ¿Por qué? Porque para nosotros pecar, o para nosotros cometer o caer en la tentación, nuestra mente levanta argumentos. La cosa, nosotros buscamos, ¿cómo les diría? Buscamos la manera
de validar lo que nosotros queremos hacer, lo que la carne nos está diciendo querer hacer. Un poquito nada más. Una vez al año no hace daño, etcétera, etcétera. Y fíjense aquí, vamos a salirnos un momentico de Hebreos, para que vean cómo ya el Señor solucionó esto. Por eso es lo maravilloso de la Biblia, porque la Biblia nos ayuda, es el testimonio de Jesús. Vamos a 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer los versículos 4 y 5 para que vean qué es lo que se debe hacer en ese momento, o qué es lo que hace el Espíritu en ese momento. Porque recordemos una vez más que no somos nosotros, amados. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Explicaba el pastor Leonardo esta semana con respecto a este versículo que dice que nuestro pensamiento, nuestra mente es una ciudad fortificada. Por eso es que pone este ejemplo Pablo de esa manera. O sea, porque en aquel momento las ciudades para protegerse tenían una pared, ¿cierto?, alta, fortificadas. Y eso es lo que está diciendo él aquí. ¿Y cuáles son esas fuertes que tenemos? Para poder llegar al rey, ¿qué es lo que tenían que hacer cuando un ejército venía a invadir? Tenía que derribar las murallas para poder entrar. Ejemplo, Jericó. O por lo menos traspasar la puerta, romper la defensa, que es que la muralla, para poder llegar al rey. ¿Cuál es el rey que tenemos en nuestra vida? El pensamiento. De aquí vienen nuestras decisiones. ¿Sí? ¿El pensamiento en qué se transforma? En acción. En acción. ¿La acción repetida en qué se transforma? En hábito. ¿Y el hábito qué forma? El carácter. El carácter de sí. Ahí está. Lo tenemos claro. Entonces, fíjense lo que dice ahora. Aquí lo explicó, que tenemos armas que no son carnales sino espirituales para destruir esa fortaleza que tenemos y llegar a ¿qué? Al pensamiento. Es más, hay un libro muy bonito, Ajá. por Mapucha, que se llama La Guerra Santa. Entonces habla sobre esa lucha entre Cristo y Satanás y como ese de ser parte de Dios, de tomar posesión de nuestra alma, nuestra mente, pero también llega a encontrar ese adversario, Apolión, pues eso también de destruir ese alma de Dios para apartarnos de él y finalmente llevarnos a la muerte eterna. Ok, tal cual, eso es. Pero fíjense la solución que da. Fíjense, y este es un versículo que deberíamos aprendernos de memoria, porque nos va a ayudar. Fíjense lo que dice Pablo. Las armas que son espirituales, dicen, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, todos esos argumentos quedan dominados por el poder del Espíritu. ¿Y quién es más fuerte, hermano? ¿Dios o Satanás? ¿Y por qué somos vencidos constantemente? Porque le falta más. Gloria a Dios. Porque dejamos que la carne tome el control. Nos rendimos a la carne. Por eso Jesucristo, pues también mencionando a los apóstoles, nos aconseja a comer, consumir la carne y la sangre. Y cuando habla de la carne y sangre, habla de la palabra de Dios. La palabra, exactamente. Eso es lo que nos puede... Y aquí lo está diciendo, hermano. Cuando lleguen esos pensamientos, y fíjense como el pastor Leonardo lo decía, hay batallas que debemos pelear en cada estación en la que estamos. ¿Ok? Cristo es el camino. Cristo es el camino. Son palabras de él, no son palabras mías ni un estudio mío. Pero lo veo tan profundo que por eso se los voy a compartir. Cristo es el camino. Hay un solo camino que lleva al Padre y esa escalera que dio Jacob. ¿Sí o no? ¿Okay? Cristo es el camino. Y Cristo, para transitar ese camino, transitó 4 estaciones. Los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión. En cada una de esas etapas, nosotros también vamos con Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo, somos revestidos de Cristo. ¿Ok? Entonces nosotros estamos en Él. Es una realidad. Y vemos como la Biblia lo explica.
O sea, vemos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, que el yo está ¿qué? Muerto. ¿Qué es lo que sucede en la cruz? El yo muere. Con Cristo estoy resucitado, Romanos 6. No sabes que cuando son bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Y también nos dice que estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Entonces, dependiendo del momento que estamos viviendo, nuestra lucha va a ser en algunas de esas estaciones. ¿Cuál es el que más común de nosotros debemos transitar? Los padecimientos, amados. Porque en los padecimientos formamos el carácter cristiano. Por eso no debemos rehuir a las pruebas. Porque es un gozo pasar por los padecimientos de Cristo. Los apóstoles lo vivieron, ¿sí o no? Y además el apóstol Pablo recalca. Lo recalca. Tengo por sumo gozo. Pero eso es una obra que hace el nuevo hombre, el Espíritu, en usted. Porque ¿quién se puede gozar recibiendo unos latigazos en la espalda? En la carne. ¿Duele? Por supuesto que duele. Pero la promesa es mayor. Entonces ahí no se goza en la tribulación. Pero únicamente el hombre en el Espíritu lo entiende. En la carne es imposible. En la carne se queja. ¿Por qué a mí, Señor, si yo estaba predicando tu palabra, cómo me va a pasar eso a mí? Definitivamente tú no estás conmigo. Pablo no dice eso. Pedro también dice que es un gozo. Y lo dice Santiago también, bienaventurados y gozados cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? O sea, esa paciencia no se logra sin pruebas. Entonces, y además dice, el que es en él debe andar como el anduvo. ¿Cuál fue la vida de Jesús? Una vida de prueba. exactamente. Exactamente. Entonces, la mayoría de nuestro avanzar en ese camino va a ser unos padecimientos porque forma para formar el carácter de Cristo. Una vez el carácter de Cristo vamos a poder. Y él dio un testimonio tremendo sobre una posesión en la cual estuvo en un lugar allí. No voy a ahondar mucho allí. Y entonces él dice, cuando tú entras o llegas ante esa situación, tienes que, tu batalla es desde la diestra de Dios. Porque si no estás a la diestra de Dios, imposible que el enemigo se deje vencer. Entonces, ¿qué le tienes que decir tú? Desde la diestra de Dios te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de él. Pero si no lo creemos, si lo decimos con duda, no estamos teniendo fe. Ya vamos a comer. Ok, entonces bueno, amados, miren, hasta aquí llegamos porque ya se acabó la hora. Vamos a tratar de leer rápido lo que falta. Ajá. Ok. Vamos a ver. Es que yo decía que es esto. Estamos en el 28. ¿Cuánto mayor castigo penséis? Ya lo leímos, el 30. Pues conocemos el que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. O sea, fíjense lo que está diciendo aquí. Cuando caemos y pecamos voluntariamente, no estamos sin esperanza. Traer a la memoria lo que viviste en el pasado. Todos esos padecimientos, ¿para qué? Y aquí dice cómo se van a restaurar el Señor. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Se recuerdan? Mateo 25, ¿cierto? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Aquí está. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí ese es el preámbulo que hace para hablar de la fe. Entonces, amados, de verdad que hay una profundidad teológica en el libro de Hebreos, de la cual vale la pena que sigamos profundizando. No nos conformemos a simplemente lo que estamos leyendo, sino por nosotros mismos estudiemos, hagamos las concordancias que tenemos que hacer, porque aquí estamos avanzando. Realmente el tiempo no da para avanzar. Esto lo había planificado yo para 5 lecciones, ya nos pasamos y todavía no hemos terminado.
Ok, no. Tenemos todo el año para seguir. No. Y entonces, bueno, hermanos, entonces profundicemos en el estudio, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios está empeñado en desarrollar su carácter en usted y en mí. No importa si estemos vivos cuando Cristo venga o no. Yo creo, sinceramente, que sí vamos a estar vivos en eso, porque yo creo que el tiempo es muy corto y las cosas están pasando muy rápido. Entonces, pero no lo sabemos. Lo que debe haber en nuestros corazones es el deseo de estar allí, porque dice Pablo, los que aman tu venida son los que van a ser salvos, los que aman tu venida. O sea, nosotros no podemos amar la venida de Cristo si estamos amando al mundo. No nos engañemos. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No podemos estar en los dos lugares. Exactamente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque ya cuando aceptamos a Cristo, ya estamos en el reino de los cielos, amados. Ya estamos hoy. Dios nos ve como ve a Cristo, o nos ve en Cristo. No nos ve en Adán, en el viejo hombre, nos ve en Cristo, ya salvos. Así nos ve el Padre, así nos ve Dios. Entonces, no desfallezcamos, seamos así como dice, no seamos de los que retroceden. Pablo está diciendo eso allí, porque el momento en el que está escribiendo este libro, que creo que el libro de Romanos fue más o menos en el año 70, creo, algo así, había una gran persecución para el pueblo cristiano. Ajá. Y entonces había gran persecución y normalmente eran asesinados, eran muertos, etc. Por eso que dice, no retrocedan por eso, sino que el galardón es que mucho mayor. Entonces oremos. Y el capítulo que viene, el 11, es maravilloso para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor Dios, te damos las gracias nuevamente porque tuvimos esta bella oportunidad de poder estudiar tu palabra una vez más, Señor. Gracias, oh Padre, porque las puertas de tu casa, Señor, continúan abiertas y podemos estudiarlo en libertad. Danos más de tu espíritu para que seamos fortalecidos en tu palabra y en tu verdad. Perdona nuestros pecados y purifica, Señor, purifica nuestros corazones, límpianos más y más de nuestra maldad. Llegue hasta lo más profundo y haga lo que tenga que hacer, pruebas, tribulaciones, con tal de llevarnos a morar contigo, Señor. Esto lo decimos no por méritos, sino los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, Padre. Hermano. Queridos hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Después de escuchar esta maravillosa enseñanza del hermano Tomás, muy poco. Dios le bendiga.